Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, hola a todos. Estamos en un episodio muy especial el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial que es José David Bombiela, esposo de Clara, filósofo, misionero, hermano en la fe y por supuesto Clara y yo. Y hoy vamos a estar hablando de manera muy introductoria y muy conversación casual sobre algunas perspectivas soteriológicas, particularmente el debate alrededor del calvinismo, el arminianismo y otros puntos de vista acerca de cómo funciona la salvación, pero también cómo podemos pensar en este tema no solamente a nivel teológico, sino las implicaciones lógicas. Y quizás algunos otros puntos filosóficos que generalmente no los pensamos cuando estamos explorando estos temas, pero que creemos que son importantes de traer a esta conversación porque afectan muchísimo nuestro día a día y pues en realidad la forma en que debemos explorar estos temas. Y pues José es nuestro experto el día de hoy, que nos va a ayudar a pensar en estos temas. Y bueno, pues es una conversación informal. Tenemos algunas preguntas, tenemos algunas ideas en nuestra cabeza, pero lo que más queremos hacer es como empezar a hablar de estos temas sin miedos y tratando de ser críticos, usando nuestra mente que el Señor nos ha dado, con un poquito menos de corazón, pero sí con temor y reverencia al Señor. Sí. Entonces... No, ya Ani lo dijo, pero yo creo que me gustaría destacar el hecho de que tomen en cuenta que es eso, es una conversación informal. De hecho, muchas de las cosas que nosotras, que Ani y yo hablamos, a veces para calentarnos a grabar los episodios, decimos siempre, "Ay, ojalá hubiésemos grabado esto, ¿no?" Porque este siempre ha sido como la intención y como el origen de Teológicamente Prácticas, conversaciones honestas, que no son perfectas, no son infalibles, no es que somos expertos en todo lo que presentamos y entonces no hay equivocación en lo que decimos. Por supuesto que puede haber siempre hay espacio para eso. Y la conversación de hoy es un poco eso, que surgió a su vez de mis propias conversaciones con José sobre ciertos temas y pues básicamente lo invitamos porque consideramos que puede darnos un aporte que quizá ni Ani ni yo podemos dárselas en este episodio. Y también una invitación a que lo vean como yo lo nombré así, ¿no? Como una introducción a la introducción o una preparación conceptual, lógica de lo que vamos a hablar probablemente en el próximo capítulo, que creo que sí, capítulo no, episodio, que sí van a encontrar quizá un poquito más estructurado para aquellas personas que necesitan como ya, pero díganme, sistematícenme la información, ¿no? Que eso a veces también lo hacemos en este podcast, pero entonces como un poquito de mente abierta en ese sentido de que va a ser una conversación que va a fluir, quizá no va a ser la más estructurada o la más organizada, pero sí una conversación donde creo que pueden surgir ideas quizá que nos despierten esa sed por entender más, por conocer más y hasta cuestionarnos un poco lo que veníamos creyendo, ¿no? O afirmar lo que ya creíamos. Entonces, como que hacer esa aclaratoria. Y bueno, José, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotras. Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Y una aclaración pequeña es que yo no soy experto en... Yo sabía que ibas a decir que no eras experto en nada, yo sabía. En soteriología, yo no soy experto en soteriología, pero sí en lógica y en filosofía y metafísica quizá.
Y un poco alrededor de eso es que quiero como dar algunas ideas, porque cuando uno se acerca a estos temas, se acerca también con unas presuposiciones, ¿no? Entonces, sí podría hablar de eso, de premisas, de lógica, y eso es lo que voy a aportar hoy. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que eso estaba claro, pero yo sabía que cuando dijeran expertos, o sea, yo no soy experto. Pero es que aquí ninguno realmente, ¿no? Nadie podría decir soy experto. O sea, de los temas que hemos hablado, creo que nadie, y por eso es una conversación también súper honesta, pero definitivamente creo que hay cosas que nos puedes aportar que no están en nuestro manejo y lo manejas mucho No, y mejor. gracias por invitarme. Enriquecen el debate. Sí, es un tema en el que he pensado mucho, eso sí, a pesar de no ser experto, he pensado mucho porque desde mi trabajo y nuestro trabajo como misioneros, el tema de la salvación es una cosa que me mueve a mí el corazón demasiado. Y este tema de la predestinación, del libre albedrío, etcétera, tiene que ver con eso, las implicaciones para la salvación inicialmente. Entonces, gracias por invitarme y démosle. estoy contento de estar con ustedes. Súper. Gracias, José. Yo creo que podríamos empezar quizás tocando algunas de esas definiciones, José, que tú habías dicho como que serían importantes como definir desde el principio. No sé si tú quieras empezar dándonos algunas definiciones y bueno, ahí vamos metiendo la cucharada. Sí, yo antes de dar la palabra a José en eso, es solamente como estar claros, y ya lo hicimos, de hecho, en un episodio de la primera temporada, que vamos a estar hablando en términos de, o con referencia a posiciones doctrinales sobre la salvación, o todo lo que se puede estudiar dentro de la soteriología, pero como en estas dos grandes posiciones, aunque hay más, que son el calvinismo y el arminianismo, y nos vamos a mover entre eso. Entonces, de repente podríamos empezar a hablar los tres. Yo no creo que tenga que ser como unilateral. A grandes rasgos, no va a ser exhaustivo, qué entendemos o qué estamos queriendo decir cuando hablamos de calvinismo, qué estamos queriendo decir cuando hablamos de arminianismo. Si alguien quiere hacer una pequeña definición de molinismo, también se recibe bien. y como que simplemente que los que nos están escuchando tengan claros los grandes rasgos de estas doctrinas, y de allí seguimos, yo pienso. Ok, bueno, hay tres grandes doctrinas, son doctrinas en relación a la salvación, y son el calvinismo, perdón, el arminianismo y el molinismo. Las tres tienen una postura teológica frente a la salvación. La primera, que es el calvinismo, trata de la predestinación. Ellos llaman predestinación o doble predestinación, que básicamente se trata o se refiere a que Dios ha decidido quién va a ser salvo y quién no, de antemano, y no hay nada que podamos hacer para cambiar ese hecho que Dios ya tiene en su mente. Entonces, Él ha determinado. Él ha determinado, exacto. Por eso es predestinación, porque ha destinado a algunos, y esa es su postura también en base a la Biblia, ha destinado a algunos para salvación, otros para perdición. Y eso es una visión cerrada, ¿no? Es una visión que es 100% predestinación en el mundo. Y José, una cosa que vale la pena quizás meter la cucharada ahí es que ese es el entendimiento de predestinación conforme al calvinismo, ¿no? Pero también hay quienes consideran que la predestinación tiene más bien que ver con, como dice la palabra, el destino de las personas, en el sentido de no necesariamente que sean elegidas, sino que bueno, y entramos en el tema de elegir o no, de si tenemos libertad de elegir o no, pero quienes tienen fe en Jesús tienen un destino que ha sido predeterminado por Dios. Y ahí también pues hay un debate, ¿no? Porque creo, sin mal no entiendo, que en el arminianismo quizás es un poco más afín esa definición, pero no necesariamente. No sé, pero bueno, solamente quería meter esa cucharada porque también a veces entendemos predestinación como algo que quizás no es lo que estamos hablando. O sea, exacto. Cada doctrina influye en cómo ves el concepto, ¿no? Sí, ¿cómo lo defines? En cómo defines. Y ustedes van a hablar mucho más adelante en los Sí. otros podcasts, ya como en detalle de cada uno. Ese es el primero. El segundo es el arminianismo, y su tesis principal es que hay algo que conocemos modernamente como libre albedrío, ¿no? Como libertad de decisión, que se puede también extraer de la Biblia, donde
no solamente todo el mundo tiene el potencial de ser salvo, sino que yo también tengo una parte dentro de mi proceso de salvación al decidir acercarme o al decidir aceptar el regalo de la salvación de Dios. O no aceptarlo. O no aceptarlo también, o negarme a ese regalo de la salvación. Uh-huh. Entonces el arminianismo, su premisa es que somos libres también para decidir aceptar o negar a Dios. Uh-huh. Uh-huh. Y hay una posición intermedia que yo llamaría como un 50-50, es como si el calvinismo fuera el 100% predestinación, arminianismo es 100% libre decisión, y el molinismo, que está en la mitad, es como un 50-50 de predestinación y libre albedrío o libre decisión, ¿no? Sí, ahí solo hacer como una puntualización, digamos, que voy a hacer esta aclaratoria como 200 veces siempre que hablemos de este tema. Yo tampoco soy, es que soy, ni siquiera me acerco a experta, pero ni menos que experta de hecho, en ninguna de estas doctrinas tengo mi posición, que todavía estoy estudiando y alimentando, pero no, o sea, no, por favor, no, que no seamos nosotras, ¿no? Como esa fuente de estudio principal, porque no somos expertas para nada, pero sí, este tema de la predestinación de la parte calvinista, sí sé, porque lo he visto en escritos de personas calvinistas, que no tiene el igual alcance para todos los calvinistas. ¿En qué sentido? Si bien para todos alcanza el tema de la salvación, y ese es el que nos compete, hay algunos calvinistas que dicen que esta predestinación pues es para salvación, pero no es que Dios controla posteriormente todo lo que hace, sino que aún tenemos que una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Pero hay, digamos, un calvinismo más extremo que dice que no. Entonces, que sepan que como en todo lo que siempre, todos los temas que abordamos y todas las posiciones, hay un espectro, ¿no? Y no podemos decir que todos los arminianos piensan exactamente lo mismo con los mismos puntos, y hay gente que incluso no está de acuerdo con el calvinismo, que no se identifica con el arminianismo, y que todos los calvinistas no piensan exactamente igual acerca de todos los puntos. De hecho, hay calvinistas que se definen como, creo en estos puntos organizados como a nivel lógico, pero me salgo de un punto, ¿no? Después vamos a explicar eso probablemente en el próximo episodio, pero para que sepan eso, ¿no? Que hay como un espectro dentro de todo esto. Y lo último que quería decir sobre esto, porque son ideas bien abstractas, ¿no? Es... Podríamos decir, no sé si ustedes me pueden decir si están de acuerdo, que quizá la diferencia fundamental entre estas dos principales, y no sabría ahí cómo definir el molinismo, es el tema de el papel que juega la voluntad humana en cómo opera la gracia de Dios. Para el calvinismo, básicamente es un papel inexistente. No, estoy haciendo este postulado y ustedes me dicen si están de acuerdo. Es un papel inexistente, es decir, mi voluntad no juega ningún papel en el hecho de que Dios decida salvarme. No hay ninguna situación en esta premisa que me permita a mí decirle sí o no a Dios en lo que atañe a la salvación, mientras que el arminianismo postula que, pese a que reconocemos que hay, o sea, que la obra salvadora es del Señor, que la gracia es un regalo, mi voluntad sí juega un papel dentro de esta fórmula. Al menos así es que yo lo he entendido y lo he visto. El molinismo sería como menos que 50 y 50, sería como hay un mínimo papel de la voluntad, pero no aplica todo. Ahí que se me complicaría más cómo definir eso, pero yo no sé si ustedes están de acuerdo digamos, como que con esa conclusión, pero yo creo que lo explica un poco, ¿no? Es que yo mi percepción dentro del calvinismo es que, y es una pregunta que sería chévere hacérsela a alguien que se identifique como calvinista, es como en qué basan sus conclusiones, porque si uno ve los postulados de Calvino, por lo menos en las instituciones de la religión cristiana, mi percepción es que básicamente el tema es que nuestra voluntad en últimas es determinada por Dios, para bien o para mal. Eso es lo que yo veo desde lo que dice Calvino, ¿no? Incluso desde lo que dicen algunos calvinistas como John Piper o R.C. Sproul,
así yo lo leo, pero luego tenemos algunos calvinistas que quizás no adhieren a todos los 5 puntos del calvinismo, que si no entienden de qué estoy hablando, vayan a escuchar el episodio sobre denominaciones, que ahí lo tocamos un poquito, eh, sino que dicen, no, en realidad yo no creo que Dios determine, digamos, la maldad, pero Dios sí al final de cuentas es quien cambia la voluntad de la persona para que pueda creer Pero, y pero, tengo la una, regenera. pero tengo una Dime. pregunta que le voy a hacer al filósofo. Sí, o sea, si uno entiende eso así, de que Dios es el que determina la voluntad, ¿es voluntad? O sea, eso no desvirtúa el concepto de voluntad o del libre albedrío o de decisión personal. Si Dios la controla, ya no es voluntad, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que como para darle a cada quien lo suyo, yo me voy a colocar la posición de un calvinista para decir lo siguiente, y es que cuando uno ve, haciendo como crítica textual, la Biblia nombra y habla de la predestinación, ¿no? De una manera muy clara. Entonces, un calvinista, una persona que se identifique como calvinista, eh, reconoce en la Biblia la predestinación y la puede hilar de manera coherente textualmente, bíblicamente, porque, por qué Dios ha predestinado a algunos para salvación y otros para perdición. Es decir, como premisa, como el sustrato de la premisa, eso es cierto. Es cierto que hay una predestinación en el mundo, ¿no? Y también como para echarle un poco de fuego al debate, es también cierto que el concepto del libre albedrío no es un concepto que sea textual bíblico. Sí, no. No hay nada en la Biblia que hable del libre albedrío. No hay nada en la Biblia que hable del concepto teológico como tal, ¿no? Como si hay de predestinación. Entonces, solo como para darle a cada quien lo suyo, es cierto que hay una base textual mucho más grande para la defensa interna, bíblicamente, de un concepto como predestinación. Algo que yo decía al principio, cuando estábamos hablando antes de grabar, era que también es cierto que hay algo que sucede con esos temas, y es que ocurren a lo que llamamos sofismas, y es, yo puedo tener una afirmación que sea cierta, que sea verdadera, y de allí obtener conclusiones equivocadas, ¿sí? Yo puedo tener una afirmación cierta y de allí decir que, no sé, tengo una conclusión equivocada. Por ejemplo, decir, hoy el día está soleado, por lo tanto, tengo que comer, no sé, un helado. Eso estaría No, oye, eso no es más o una menos mala, igual. no, eso Sí, no es sería más o errado. menos. No, como que pero Mentira, tipo, mentira. hoy el día está no es lógica, soleado. no es cierto, no es ilógica, pero no es necesaria. Es decir, no Sí, necesariamente, sí. no Ok, necesariamente ok. porque está soleado, yo siempre No es puedo comer una, no es helado. un- no es una conclusión, sí, no No es es una conclusión, necesaria. no es Sí, una sí. conclusión necesaria. Sí, sí, sí. Como tiene que ocurrir en estos temas que son de debate tan complicados, porque son debates teológicos y metafísicos complejos. Entonces, solo como para hacer esa aclaración allí, sí hay, de parte de los calvinistas, un punto cuando hablan de la predestinación, y hay un punto en contra del libre albedrío, y es que no es textual. Pero tampoco yo puedo decir que solo porque es cierto que existe la predestinación, yo de allí saco cinco doctrinas como base teológica para decir pues todo lo que el calvinismo dice, ¿no? Que ustedes también lo van a ver en el futuro. Que esa predestinación funciona como ellos Ujú. la han definido. Exacto. Y Sí, yo estoy de el otro, acuerdo. el otro Sí. punto en relación a eso, pero ya colocándome al lado de un arminiano o del arminianismo, es que la experiencia que tenemos como seres humanos del mundo, y no solamente puede ser que el concepto teológico no esté explícitamente escrito en la Biblia, pero se vive de manera real y práctica todo el tiempo, y es que nosotros decidimos día a día si, bueno, si queremos seguir o no a Dios. Y como la muestra más grande de eso es el pecado, ¿no? Yo decido si peco o no peco. Al final la decisión y la responsabilidad del pecado está sobre mí, ¿sí? Ujú, ujú. Y eso, a pesar de no ser un concepto teológico tan claro en la Biblia, es una realidad vivida y además extraída como todo Y el quizá no consejo está bíblico. definido como concepto teológico, pero si vemos las historias de personas reales en la Biblia, vemos claramente expresado ese principio, ¿no? Gente decidiendo
te hago caso, no te hago caso, te sigo, no te sigo. Así es. Y eso está marcado en un debate que yo diría un poco más amplio, que no solamente es teológico, sino que también es humano. ¿Cuál es el debate allí? El debate es que el debate está entre el tiempo como un todo, se llama en física como el tiempo en bloque, o la experiencia del tiempo que yo vivo día a día. Entonces, o el tiempo es uno, digamos, es uno como que desde el principio, Dios sabía desde el principio hasta el final qué iba a pasar en el tiempo, cronológicamente Él tiene en su mente todo el tiempo, Él es el tiempo, ¿no? Entonces, todo ya está escrito. Eso digamos, eso es parte de un debate físico también, es esa visión del tiempo en bloque o la visión de que el tiempo transcurre o que el tiempo se construye mientras transcurre, ¿no? Que es lo que nosotros experimentamos. Es como que a pesar de que el tiempo pueda ser uno o en bloque, yo tengo la experiencia del tiempo, ¿no? De que yo estoy decidiendo a cada paso qué es lo que va a pasar. Aunque en teoría ya todo está escrito, ya todo es en el tiempo, ¿no? O sea, eso no es solo un debate teológico, sino que es un debate también físico y filosófico. Es, ¿el tiempo es uno solo, en bloque? O sea, ya todo lo que es ya fue, o el tiempo se construye a medida que ocurre, ¿no? De qué pasa. Pero yo creo, José, que más allá de ese debate, lo que para mí es problemático con el calvinismo es que ellos afirman que Dios es soberano para determinar qué va a pasar y con un poco la idea de que el tiempo está en bloque, que ya todo está determinado y escrito, y que si no fuera así, entonces Dios no sería Dios. Pero a mí me parece que eso es una visión limitada de Dios, porque Dios es tan poderoso que Él también puede, si se le da la gana, porque Él es Dios, dejar que las personas puedan tomar decisiones, y no solo las personas, sino también en la realidad espiritual, porque tenemos evidencia de que Satanás, creado por Dios, se rebeló contra Dios. Y, y no se rebeló contra Dios porque Dios fuera menos poderoso y soberano que Él, sino porque Dios pudo elegir que eso fuera así. Y lo mismo nosotros, fuimos creados. Y bueno, obviamente ahí empieza entonces el debate. Ok, entonces Dios puso en nosotros el querernos revelar y fue por su designio y determinación que así fuera, o realmente fue por una decisión nuestra. Y yo creo que Dios es tan suficientemente soberano y poderoso que es ambas cosas, ¿no? Que Él tiene la soberanía de controlarlo todo, pero también tiene la soberanía de, a pesar de darnos la libertad de decidir, Él puede hacer con la historia lo que Él quiera. Es que yo creo que ahí, perdón, ya te voy a dejar porque creo que tienes mucho que decir, pero creo que no, nosotros solemos confundir o mezclar el concepto de soberanía divina con libertad, con la libertad que nos da y no, o sea, nuestra libertad no atenta contra la soberanía de Dios, simplemente nos habla de un Dios soberano que pudo haber dispuesto las cosas para que nosotros decidiéramos. Y bueno, no, de verdad, yo sé que parece que estamos como ya defendiendo un punto acá y no es el caso, porque todavía nosotros creo que tenemos, creo que los tres, me atrevo a decir, dificultad como ubicándonos específicamente, identificándonos con una doctrina específica, pero creo que el tema que sabemos de que Dios quiere que lo amemos libremente, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero es solamente como para hacer esa puntualización, ¿no? Que cuando hablamos, o sea, el hecho que digamos, que alguien diga, Dios nos puede dar libertad de decidir y de escoger, no atenta contra un concepto de soberanía de Dios. Que básicamente es una postura, es una postura molinista y es, a pesar de que Dios tiene conciencia completa del tiempo, es decir, Dios es en el tiempo y Él ya sabe qué va a ocurrir en el tiempo, también yo tengo posibilidad de decidir en determinada situación, no sé, la decisión A o B, sin que Dios sea ignorante de la decisión de antemano, ¿no? Es una posición molinista. Solo que, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia entre las tres? Y es no solamente en premisas, sino también en conclusiones de esas premisas. Entonces, ¿qué es mi problema con las tres? Yo tengo un problema con las tres y yo creo que sí tengo una posición clara que no tiene un nombre teológico, pero que sí está clara. Y es, yo tengo un problema con las tres en tanto entre ellas se excluyen y entre ellas tiene una visión sesgada de la realidad.
Entonces, lo que tú decías, Ujú. Ana, yo puedo decir que es cierto que, que existe la predestinación, pero de ahí no puedo decir, por ejemplo, que Dios no sea suficientemente poderoso como para también permitirnos la libre elección. O como tú lo pusiste, estaba muy bien. Igualmente con el arminianismo, y es, yo no puedo hablar de la libre decisión sin reconocer que Dios es un Dios que está fuera del tiempo. Es decir, que Él ya sabe de Ujú, antemano las decisiones que va a tomar y cómo las va a tomar, Mm. ¿cierto? Y que ya ha decidido frente a eso su respuesta hacia el mundo. Eso es cierto también. Entonces, yo no puedo tomar una premisa que es cierta, como libre albedrío o como la predestinación, y de ahí tener un montón de Como hilar hilar todo ajá. una teología que excluya tanto a Dios, el poder de Dios, como la decisión que Dios nos ha Humana. dado humana, que viene del amor, porque el problema con el libre albedrío es que no podría existir el libre albedrío si el amor no existiera como concepto teológico bíblico, y si Dios no hubiera permitido que alrededor del amor se construyera toda la teología cristiana, y es por mm, el amor es que existe el libre albedrío, por el amor es que existe la ujú, libertad de decisión. ujú, Entonces, yo no puedo excluir a una de la otra. Y ujú, todo eso, una de mis tesis es que el problema que ocurre allí, esa visión corta de la realidad, ocurre porque este tema es hay que hilarlo Tan fino. tan Ajá. fino que hay un científico cristiano en España, Fernández Radaña se llama él, y él dice que hay temas que son tan reales, dice que son tan profundos y tan reales que pasan al terreno de lo misterioso. ujú, No porque lo misterioso sea místico o Ujú. algo así, sino porque es tan real que nuestro cerebro no lo alcanza a procesar. Y sí. hay que ser humildes en decir, hay temas que son tan difíciles de grasp, como de De, Sí. tomar, sí, sí. porque ¿Cuál es la palabra? son mucha realidad para nuestro cerebro. Pero Entonces, entonces lo que tú planteas, yo sé que sí porque lo hemos hablado en tras cámaras, pero o sea, esto es un problema lógico, ¿no? De cómo opera nuestra propia lógica humana al entender esto y por eso hay como bandos, ¿no? O sea, o es esto o es lo otro y si no, no puede ser lo contrario. exacto, mi problema o mi tesis, una de mis tesis es que el debate entre el calvinismo y el arminianismo es un debate teológico que se agota porque cada uno está defendiendo una parte de la realidad de la salvación que es cierta hasta cierto punto, pero otra que es falsa Mm, y que termina siendo un problema de lógica. ¿Por qué de lógica? Porque yo no puedo decir en lógica, por el principio de la no contradicción, de que una cosa no puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo, de la misma manera, yo no puedo decir que yo soy 100% predestinado y 100% libre. No Se puedo. excluye lógicamente, sí. Lógicamente se excluye, Mm. ujú. porque nosotros pensamos en una lógica clásica que es identidad, no contradicción, tercero excluido, etcétera. Por Claro, esa pero lógica, yo no puedo pensar que en base en 100% sí, cierto. que alguno de esos dos bandos vaya a tener la razón porque hay una contradicción. Pero porque existe, por ejemplo, esta visión em, tradicionalista o provisionista, que es algo nuevo para mí. Esto es algo que literal para estos episodios empecé a conocer un poco. Y es una visión sobre la salvación en la cual se entiende que Dios nos ha hecho libres para escoger, porque nos ha dado la habilidad de responder, como Ujú. de decidir. Y basado pues en lo que nos enseñan las escrituras, porque por ejemplo tenemos en Deuteronomio cuando Dios le dice a Israel, aquí tienes delante tuyo la vida y la muerte, escoge. O Mm. cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla del camino estrecho y el camino que lleva a la muerte versus el camino que lleva a la vida. O sea, como que tenemos evidencia de que hay una responsabilidad que Dios nos da, una capacidad de responder. Ujú. eh, y, mm, y al mismo tiempo, Él en su plan divino, al haber mandado a Jesús a morir a la cruz
y resucitar y vencer a la muerte y al pecado, logró establecer un destino nuevo, diferente, ¿no? Y a eso me refería cuando hablábamos al principio de la predestinación, ¿a qué nos referimos con predestinación? Porque si estamos hablando de elección, de que algunos están elegidos para ser salvos y otros no, eso es una forma de verlo, pero también otra forma de verla es que si tenemos la capacidad de responder, hay dos destinos, un destino eterno y un destino con Dios y un destino eterno sin Dios. Y esa es otra forma de ver como esa predestinación. Y si es así, entonces, si podemos ver así la predestinación, quizás entonces no hay una contradicción entre el ser libres Sí, y aunque el Ani, estar predestinados. entiendo perfecto lo que dices, pero allí no voy a hacer, no tengo la capacidad de hacer esto de José, como de ponerme como de un lado o de otro, pero yo misma me he planteado esta pregunta cuando he leído argumentos calvinistas acerca, no solo argumentos calvinistas, mentira, cuando estaba estudiando la Biblia, cuando me encuentro versículos donde hay una cierta claridad en cuanto a, por ejemplo, que es lo que más personalmente me llama la atención, como esta gente estaba predestinada para perdición. Y yo entiendo lo que dices, entiendo perfecto, ¿no? Como que se refiere al destino y no al punto decisorio, ¿no? Pero sí, o sea, siento que sí cabe la duda y sí entiendo hasta cierto punto como de dónde se erige el argumento calvinista y también entiendo como mi propio conocimiento de Dios me afirma que no hay forma de que si Dios es Dios y Dios es el Dios que él afirma ser en la palabra, no hay forma que él no sepa cómo va a terminar todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, es muy loco y bueno, yo creo que eso ya va para el próximo episodio, pero que es el tema que a mí más me genera como urgencia con respecto a este tema, es como, bueno, Jesús al morir en la cruz ya sabía por quién estaba muriendo, ¿no? Porque pues es Dios. Pero bueno, eso tiene una serie de implicaciones que sí quiero tocar en el próximo episodio. O sea, eso al menos lo digo humildemente, ¿no? Al menos así yo lo veo y creo que sí hay como respaldo bíblico para decirlo. Entonces eso sí es un elemento que forma parte de la realidad espiritual que vivimos, ¿no? Que Dios de verdad sí sabe y sí sabe cómo termina esto y sabe todo, porque él es un Dios por encima del tiempo, ¿no? Pero al mismo, y estoy súper de acuerdo contigo, ¿no? En el debate hay un efecto importante de cómo entiendo yo la predestinación, pero sí creo que no se abandona ese elemento de si hay una predestinación para salvación que Dios conoce. Y esta como dicotomía lógica se sigue presentando en cuanto a ese punto específico. No sé si se entiende lo que dije. Sí, no, o sea, y de fondo ambas tienen razón, y es que los calvinistas tienen algo que se llama como los grados de predestinación. Ellos tienen una teología sobre eso, y los arminianos tienen también, y así como los morenistas, una teología sobre los grados de conocimiento de Dios. Eso ustedes lo van a ver después cuando estudien el tema juntos. Pero eso no quita que el hecho de que el sustrato del calvinismo siga siendo la predestinación en términos del tiempo, ¿no? En términos de decisión humana, y es Dios sabe quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar, y Él a propósito ha actuado o no actuado por unos y por los otros. Ese es el fondo o sea, es como la conclusión lógica del calvinismo. No, ese es el sustrato base del calvinismo. De ahí para allá, de ahí para allá hay un montón de doctrinas y de conclusiones que son necesarias a esa premisa, ¿no? Necesarias desde el punto de vista calvinista. Y es, bueno, todo lo que ustedes están diciendo, que hay que a veces darle grados de conclusión a esa palabra de predestinación, que hay que ver no solamente la predestinación para términos para salvación, sino por otras cosas, etcétera. Pero el sustrato de ambas sigue siendo el mismo, y es lo que estamos hablando, un tema que se contrapone entre el libre albedrío y la providencia divina, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una pregunta, porque es para
como para el debate y para ustedes también que lo piensen de aquí en adelante, y es, ¿por qué no puede ser que yo sea 100% salvo, perdón, predestinado y 100% libre de decidir? ¿Por qué no pueden ser ambas? Yo le hice esa pregunta a uno de los apologetas que está ahorita hablando pues como mucho sobre el tema en redes y que es conocido, no voy a decir el nombre, pero yo le hice la pregunta a él y le dije, ¿por qué no puede ser ambas? De la misma manera, al mismo tiempo, ¿por qué no puede ser ambas? Entonces él me dio toda una explicación como calvinista. Espérame, repítame la pregunta, perdóname. La pregunta es, ¿por qué, muy compleja. por qué no es posible que yo sea 100% libre y al mismo tiempo sea 100% predestinado? ¿Por qué no es posible eso, cierto? Yo le hice la pregunta a un calvinista, además fuerte, ¿no? Reformado, etc., que enseña estos temas. ¿Y qué te dijo? La respuesta de él fue, porque bíblicamente, en el texto bíblico, lo que yo encuentro es más evidencia de la predestinación que el libre albedrío. Conceptualmente, me decía él. Okay. No narrativamente, es decir, no que la Biblia no haya un concepto no explícito sí, del libre albedrío, sino que está implícito, y narrativamente yo puedo ver el libre albedrío como sucediendo todo el tiempo en la Biblia, pero explícitamente hay un concepto más fuerte en términos de lógica textual de la predestinación, porque está escrita y se nota más, se puede hilar más fácil en algunos lugares. Entonces le pregunté yo después de eso, pero entonces, digamos que eso es cierto lo que me estás diciendo, sin negar que el libre albedrío existe, es cierto lo que me estás diciendo. Yo le pregunté, ¿tú eres consciente que a pesar de que es cierto que hay una lógica interna del texto, es cierto también que la forma en la que yo me acerco al texto, por la lógica que tengo y por mi limitación como ser humano, también me hace perderme como un montón de detalles en relación al tema que yo no veo porque simplemente estoy diciendo es solamente lo que está ahí y lo que está escrito? Sí. Como por ejemplo, mi lógica, ¿no? Entonces estamos hablando un poco de eso, y es la lógica con la que yo me acerco al texto es una lógica que además es binaria y es excluyente, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, que yo estoy aquí sentado con Clara y que también estoy en la cocina. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no es posible que yo esté en dos lugares al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es lógica clásica. Entonces yo, por conclusión, yo desecho alguna o excluyo alguna. O estoy aquí o estoy allá, ¿cierto? Pero eso se puede debatir. Y no necesariamente esa es la lógica bíblica, y hay evidencia. Exacto, no es la lógica bíblica. De que no es la lógica bíblica siempre. Les voy a como introducir en algo que me parece muy interesante. No sé si me estoy saliendo del tema o sea muy complicado, pero miren esto, y es que la lógica que nosotros hemos manejado hasta ahora como seres humanos, bueno, ha sido producto de una lógica no solamente aristotélica, sino clásica, que llaman en física, lógica clásica, que ha sido últimamente y con más fuerza los últimos 20 a 30 años, que ha sido puesta en duda. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en física, por ejemplo, porque nuestra lógica está basada en la física clásica. Cuando uno piensa en los últimos avances en física cuántica, por ejemplo, la lógica que yo puedo usar en el pasado, como mi lógica clásica, no aplica para ciertos fenómenos de la física cuántica, o sea, de lo que ocurre hoy día con ciertas partículas y nuestro entendimiento del universo. Entonces, los científicos, igual filósofos, estamos hablando hoy que hay dos tipos de lógica, una lógica clásica y una lógica no clásica. ¿Cómo es no clásica? En que los principios de la lógica no se aplican igual a determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, la Biblia tiene muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales con Dios. Y el tiempo que usa la Biblia en ese verso es un tiempo presente. Es una realidad. Y no es metafórico, estamos sentados en lugares celestiales con Dios. Es una realidad espiritual efectiva hoy. Y mi pregunta desde mi lógica clásica es, ¿estamos aquí
o estamos en lugares celestiales con Dios, ¿no? Ujú. También es cierto que el último es el primero. Hay un montón de cosas que parecen ser dualidades. O el hecho de que seamos santos Y y pecadores. Sí, Siempre. sí. ¿Por qué somos santos y pecadores al mismo tiempo? No es que seamos santos y pecadores unas veces, santos otras, no. Somos al mismo tiempo ambas. Eso no cabe en la lógica clásica. Lo mismo es Sí. con este tema, como para no hacerlo mucho más complicado, y es yo, o mi defensa con eso es, yo puedo ser 100% libre y 100% predestinado al mismo tiempo y de la misma manera, sin que eso implique un problema teológico más que un problema lógico. Ujú. No sé si se entiende. Perdón. Y yo, no, sí, me parece, eso me encanta porque era un poco lo que hablábamos antes de empezar a grabar el episodio sobre cómo afectan nuestros sesgos, la manera en que leemos el texto. Y si yo soy calvinista y veo dualmente todas estas conversaciones, entonces pues voy a leer toda la Biblia a la luz de ese sesgo, de o es esto o es esto, punto, no hay otra forma de pensarlo. Pero si entendemos que por lo que estamos viendo, digamos en la ciencia, que hay otras formas de entender la realidad y empezamos a considerar la posibilidad de que quizás la forma en que hemos estado analizando las cosas no es la mejor forma, pues a lo mejor podemos llegar a otras conclusiones. Pero pues eso es difícil porque también como lo hablábamos antes de grabar el episodio, todos estos temas de salvación pues son muy personales, muy emocionales y, y a veces nos da miedo como poner en tela de juicio esas suposiciones que hemos dado por hecho por el simple hecho de que es lo que hemos estado haciendo desde que fuimos salvos, ¿no? Pero algo que yo sí quería, que me pusiste a pensar con la pregunta que le hiciste, José, a esta persona, tu pregunta era si se puede ser 100% predestinado y 100% tener libre albedrío. Y eso me hizo pensar en que quizás la pregunta sonaría como si puedo ser 100% salvo y 100% libre o predeterminado para salvación, pero también, ¿qué evidencia bíblica hay de que se pueda ser 100% predestinado para la perdición? Porque el calvinismo me parece que quizás, como tú decías, José, tiene más argumentos para decir que hay una predestinación para salvación, pero una de las cosas que para mí me han costado mucho trabajo con el calvinismo es ver la evidencia de que hay un grupo de reprobados, ¿no? Como que, ¿cuál es el texto bíblico que nos dice que hay unas personas que Dios no amó suficiente para que Jesús muriera por ellos o un grupo de personas que va a decidir que no va a creer en Cristo? O sea, no sé, me parece que ahí también hay un poco de vacío y que es una consecuencia lógica de pensar de que si hay un grupo que sí va a ser salvo, pues hay un grupo que no. Entonces, yo creo que ese punto donde tú llegas, yo también encuentro como el mismo conflicto, o sea, me es muy difícil hilar como un argumento bíblico constante de que, bueno, quizás esto es muy exagerado y yo sé que no todo calvinista propugna esto, ¿no? Soy consciente de esto, pero es cierto que sí hay otros que lo arrojan como conclusión y como que llegar a esa conclusión me parece como bien, no quiero decir forzado, pero me parece que tienes que como que arrastrar muchas cosas y muchos argumentos para poder decir que Dios básicamente, quizás esto es muy, muy básico como lo estoy planteando, pero como que Dios básicamente se sentó y dijo, bueno, a ver, paso lista, estos se van a salvar y estos se van a perder, listo, ya, chao, y así va a funcionar el mundo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que un versículo que me sacudió con respecto a este tema está en nuestra querida carta de Judas, ¿no? Cuando está hablando de los falsos maestros, y esto es el versículo 4 del capítulo único de Judas, que está hablando pues de ellos y dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Y la forma en la que el resto de esta epístola nos plantea como la existencia y la interacción de estos falsos maestros con la iglesia, ¿no? Y de cómo la contaminan,
sí pareciera dejarte saber cómo, o sea, esta gente estuvo perdida desde antes, desde siempre estaban marcados. Hay otras versiones que dicen estaban predestinados para perdición. Y de nuevo, yo creo que todos mis argumentos dejan claros que no me identifico pues con la doctrina calvinista, pero esta es una pregunta que yo tengo personalmente, porque aquí, o sea, no vamos a hacer ninguna teología de un solo versículo, pero acá me parece que hay como una especie de evidencia de que porque de hecho esto surgió en el estudio que yo hice de Judas. La gente me preguntaba, sobre todo cuando estaba en vivo, y yo como que honestamente les decía, mira, no sé, porque decía, entonces, me acuerdo una niña que me preguntó, pero entonces un falso maestro no solo no es salvo, sino que no tiene chance de arrepentirse porque estuvo siempre marcado para perdición. O sea, y es un tema difícil, pero bueno, como que quería, porque esa es la referencia que yo más tengo en la cabeza acerca de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y no la tengo resuelta en mi cabeza para nada. Clary, recuérdame qué traducción usaste. Esta es, bueno, ahorita es que yo sí, creo que para este estudio, no me acuerdo si usé Reina Valera en ese momento, pero esta es NBLA. Ah, ok, la nueva Biblia de las Américas. Yo tengo un aporte allí de lo que diría un calvinista se pregunta. Digamos, un calvinista relaciona la pregunta por aquellos que están 100% destinados para la perdición, te diría que todos estamos 100% destinados para la salvación. Por eso usted tiene un concepto que luego ustedes van a desarrollar en otros... No, espera, me perdí. ¿Que todos Sí, estamos predestinados para salvación? Para perdición. Por la consecuencia del pecado. Por eso te lo voy a explicar con un concepto que ellos tienen. Yo no soy experto nuevamente en calvinismo, pero esto es una parte de su teología, y es que hay algo que se llama la doble predestinación, ¿no? Sí. Y es que todos estamos destinados para perdición por la consecuencia del pecado desde Adán. Sí. Entonces, como ellos lo tratan como si fuera, como para hacerlo en una imagen visual, como si fuera una cascada. Y es en esa cascada que va cayendo, todos estamos predestinados para perdición. Que lo que Dios hace como en su acción no es predestinar para perdición positivamente, sino negativamente. ¿En qué sentido? En que de toda esa cascada que está cayendo, Dios ha escogido de los que se van a salvar. Entonces los predestina por segunda vez, pero para salvación. Sí. Nuevamente, eso tiene sus sí. aristas, porque no es tan sencillo como de explicarlo si uno no es experto en eso, pero ellos te dirían, todos estamos predestinados para perdición, y la acción divina de Dios es antes en su gracia salvadora, que rescata de esa perdición que ya... Claro, y la posición, no sé si sea arminiana, pero sé que en posición, por ejemplo, tradicionalista o provisionalista, es que Dios, ese sería un Dios relativamente no tan bueno porque solo salvó a algunos, pero un Dios realmente muy bueno habría dado una provisión tan completa que salvaría a todos los que se están cayendo en la cascada, pero les deja la opción de decidir quiénes van a aceptar esa salvación de la muerte. Porque otro extremo de eso, para quienes nos están escuchando, que digamos que termina siendo igual de equivocado, es el universalismo, ¿no? Es como, no, Dios es tan bueno que aquí estás cayendo en esta cascada y te vas a salvar porque el amor de Dios da para todo, y no hay ninguna interacción con el sacrificio de Jesús, no hay aceptación, no hay nada, porque Dios ni arrepentimiento, cae para ni salvación. Exacto, y eso es otro la contraparte de eso, como un poco más como parte del arminianismo, es que la Biblia dice que Dios mandó a Jesús como un sacrificio por el mundo, ¿no? Y habla del mundo como de manera incluyente, no solamente del mundo conocido en su momento, sino de la historia del mundo. La humanidad. De la humanidad, es decir, Jesús murió por todos. Y varias veces en la Biblia vemos también eso. Entonces, la contraparte de eso es cómo va a poder, cómo al mismo tiempo estamos todos predestinados para perdición, y al mismo tiempo Dios ofrece la salvación para todos. No puede, nuevamente, es un problema lógico, no pueden ser ambas. O es una o es la otra. Puede ser que uno diga, es una en cierta medida y la otra en otra medida más pequeña, pero por lógica no pueden ser ambas. Es un problema, es un problema teológico que se deriva de un problema lógico. Sí.
Sí, Ujú. yo igual ahí veo que, digamos, lo que he leído y escuchado, y que, no sé, octava aclaratoria del episodio, no soy experta, o sea, si un calvinista me está escuchando, por favor, discúlpeme si digo algo que no es completamente exacto. En el próximo episodio creo que va a ser un poquito más exacto todo, pero es este mismo tema de que es lo que creo que se identifican, es como, es cierto, ¿no? Que hay como una perdición global a causa de la caída, ¿no? A causa de nuestro pecado, pero Dios, y creo que lo ven así, ¿no? O sea, Dios en su amor y en su soberanía, básicamente tuvo misericordia de algunos y allí envió la provisión de su Hijo para esas personas que, para ellos, ¿no? Como dice la Biblia, predestinó de antemano para salvación. Y allí vemos su bondad y vemos dos cosas, vemos tres cosas, su bondad, su amor y su soberanía al decidir, eh, porque creo que aquí, pues vamos a explicar eso en el próximo episodio, pero aquí el punto central, de nuevo, yo poniéndome como en los zapatos calvinistas, es que obviamente yo no he escuchado a ningún calvinista que diga, no, es que esto lo hace Dios porque es severo, no, dice, esto lo hace justamente por el amor que tiene, que en ese amor Él decidió mostrarnos amor a los que llamó y escogió de antemano y nos predestinó para eso como prueba de su soberanía. Eso para mí pues suena muy, muy bonito así, pero que tiene unas implicaciones bien fuertes para el resto de la humanidad, ¿no? Además que ya escucharán cuando demos más nuestra opinión, pero personalmente para mí hay un problema teológico profundo en este planteamiento y es el tema de la naturaleza y el propósito del sacrificio de Jesús, ¿no? Que si Mm, Jesús al morir en la cruz no lo hizo por la humanidad, sino lo hizo solo por los predestinados. Ahí, eso sí, para mí es un tema de primer orden, ¿no? O sea, esto es un tema de las doctrinas centrales del cristianismo, porque si no murió por toda la humanidad, entonces su sacrificio, bueno, lo que sí propugna el calvinismo, ¿no? Como, no sé si se acuerdan cómo se dice en español, pero este limited atonement, ¿no? Eh, la ay, sí, es que expiación limitada. la expiación limitada, yo lo veo mucho como abogada. Y para mí eso comporta, o sea, no como abogada, sino desde el punto de vista jurídico, es como que en el momento en que Jesús muere en la cruz, ¿cuáles fueron las consecuencias, si se quiere, jurídicas de esa muerte, ¿no? De qué precio estaba pagando él. ¿Estoy pagando por los que elegí o estoy pagando por toda la humanidad para que puedan elegir como ellos meterse como en esta acción colectiva de gracia? Eso, el que sea abogado va a entender mi vocabulario. Y aquí, pues esto deviene en un montón de problemas, pero todo esto para decir que yo no creo que ninguna posición, ni el calvinismo, ni el arminianismo, ni nada de lo que esté en el medio, va a partir como de una intención de describir a Dios como un Dios despiadado, ¿no? O como un Dios que no está, que toma estas decisiones como desde un punto de vista excluyente, porque sabemos que es un Dios que no hace excepción de personas. Pero Ujú. cada narrativa tiene unas implicaciones bien serias y eso es un poco como que lo que queremos destacar hoy, ¿no? Perdón que fue como un montón de ideas así random, pero espero que se haya entendido algo de lo que dije. Y creo que si podemos como quizá ir rodeando, ¿cómo se dice? Delimitando. Delimitando las ideas para la gente que nos está escuchando, que nunca ha escuchado esos temas o que los ha escuchado hoy, pero como a manera introductoria también tiene muchas preguntas. Yo diría que tienen que tener como en cuenta que tanto el calvinismo como el arminianismo tienen unos puntos que defienden. eh, Puede ser que algunos de mayor o menor grado, y también tienen problemas con los que a los cuales tienen que dar respuesta, ¿no? Que no han podido dar Mm, respuesta, ni tanto los calvinistas ni los arminianos, mm, en muchas cosas. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en futuros podcasts. ujú. Y hay una posición intermedia, que quizá podríamos como seguir por allí, si quieren eh, como darle un poco más de hilo a la conversación. Y es esa posición intermedia que nos habla de que Dios conoce quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder, pero también le ha dado al ser humano, al hombre, la libre decisión de acercarse o no a él o de aceptar o no la salvación, que es Ujú. allí donde se encuentra
el molinismo. Y muchos de los, no sé, diría yo, pensadores actuales cristianos se concentran en ese punto como del debate. Por ejemplo, William Lane Craig, él es uno de los que está ahí y él defiende ese punto intermedio. Yo no estoy ahí. ¿Por qué no estás allí? Porque Eso te también iba a preguntar, porque, o sea, yo sé que tú no eres no te identificas ni como calvinista ni como arminiano, pero ¿por qué no estarías en el molinismo? Desde la forma en que yo lo veo, y digamos como en coherencia a lo que estaba diciendo, si el calvinismo es como una visión limitada de la realidad de la salvación, igual que el arminianismo, una visión limitada de la salvación, el molinismo también, porque el molinismo lo que hace es tomar la mitad de uno y la mitad de otro para ponerlos en una sola doctrina de salvación, que tiene unos problemas también. Y hay gente que ha debatido el molinismo últimamente justamente por, esos ya son conceptos como más abstractos en teología, pero hablan de los contrafactuales, de la teología, pero también de la lógica, porque miren que el tema se sigue defendiendo lógicamente desde el molinismo. Hablan de los contrafactuales, hablan de la acción pura en relación a la acción pasiva de Dios, etc. Hay un debate muy grande alrededor del molinismo. ¿Por qué? Porque sigue siendo un problema lógico tomar la mitad de uno y la mitad del otro. O sea, la mitad del uno y la mitad del otro no suman uno completo, no suman una teología completa, porque tienen problemas entre ellos. Ani, y perdón, es que quiero saber la opinión de Ani, porque yo sé que ella ha estado estudiando un poco sobre el provisionismo, creo que se dice así en español, ¿verdad? No sé, provisionismo. Provisionismo. La verdad que no estoy segura. No sabemos porque lo hemos leído solo en inglés, pero bueno, provisionismo o provisionalismo lo buscaremos para el próximo episodio. Pero Ani, no sé si tú, o sea, tú ves el provisionismo, ¿dónde lo ves dentro de esto? Pues lo que veo es que es una tercera forma de entender la salvación que no necesariamente se mete tanto en tener una posición tan definida como en el molinismo acerca de la soberanía y el conocimiento de Dios, sino que se enfocan, bueno, no, sí tienen una posición al respecto, pero se enfocan más en entender que Dios no necesariamente es un poco, en mi opinión, una reconciliación entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre de escoger. Y lo que básicamente dicen es que Dios dio una provisión general de salvación en el sacrificio de Jesús, pero las personas no nacen necesariamente predestinadas para la perdición, sino que se van enfriando. Y eso se quiere van decir que si nacen endureciendo. predestinadas para salvación y se alejan de No, eso. ni para salvación, ninguno. o sea, nacen con pecadoras, con la tendencia a pecar, y el pecado separa de Dios. Y en ese sentido definen la muerte espiritual, que en el calvinismo la muerte es lo que limita la voluntad. No, y eres muerto, es decir, eres un cadáver, no puedes pensar, no puedes decidir, no tienes esa capacidad porque estás muerto. Pero pues en el provisionismo o provisionalismo, la pregunta es, ¿por qué tenemos que utilizar ese lenguaje cuando podemos hablar? Es que más bien estamos muertos en cuanto a nuestra relación con Dios, no tenemos una conexión con la vida que es Dios. Porque no podemos ver así la muerte espiritual y porque tenemos que verla, como dicen los calvinistas, que es la incapacidad de poder decidir. Claro, es un tema hasta en el orden en el que pasan las cosas, ¿no? Porque según Y entiendo, exacto. Es como básicamente el calvinismo, lo que he leído, ¿no? De nuevo, si me estoy equivocando, lo digo con mucho cuidado, pero es básicamente muy malamente explicado, es como que si Dios te tiene que primero despertar de esa muerte. Sí, regenerarte para darte la fe para que tú puedas creer. Exacto. Y no hay otra forma. Él hace todo por ti en que de alguna manera yo creo que sí, también, pero tú no tienes esa capacidad de respuesta. Mientras que en esta otra visión, que yo creo que sí coincide el arminianismo y el provisionismo, tú sí tienes capacidad de respuesta, porque tu muerte no se entiende así, ¿no? O sea, como que no puedes decir, o sea, esa muerte
es real porque lo dice la Biblia, pero no es una muerte a tu voluntad. Tanto así que si Exacto. vives en el pecado, pues tú ejerces tu voluntad al pecado, ¿no? Y lo que ellos dicen en el provisionismo es que tú, tú naces pecador y con tendencia al pecado, pero tú no naces endurecido a tu maldad. Y eso lo vemos cuando leemos en Romanos, que el lenguaje en Romanos, espérate, lo saco rapidito, es como que básicamente da la idea de que con el tiempo las personas se van endureciendo y dejando que el pecado los domine. Mm. Em, y Eso es bien interesante, Ani, porque cuando estaba haciendo mis notas para el próximo episodio, como yo obviamente me fui a la historia de dónde empezó este debate, que empezó muchísimo antes de la reforma, me di cuenta que realmente comenzó más o menos a partir del año 400, ¿no? Estamos hablando en época de los padres de la iglesia, Agustín. justamente por el tema del pecado original. O sea, era cómo entender este pecado original y el efecto que estaba teniendo en la gente. Pensar, bueno, yo nací con este pecado original, entonces al parecer eso estaba generando que muchos cristianos estuvieran cómodos con su pecado y ahí, o sea, ese es como el origen de la necesidad de responder a estas preguntas de, bueno, pero entonces, ¿cómo opera aquí la gracia y cómo opera la salvación? Entonces me parece interesante lo que estás diciendo por eso, porque sí tiene mucho que ver con cómo nazco como hombre Sí. y qué pasa en el Y, camino, ¿no? y bueno, esto que voy a decir también da para todo un episodio de debate, pero también una de las razones por las cuales en este sistema de creencias provisionistas creen que aunque nacemos pecadores, no necesariamente nacemos condenados a la muerte como tal, es porque Jesús dice que debemos ser como los niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces ellos dicen, los niños no necesariamente están cerrados, endurecidos en su corazón para rechazar a Dios, sino que con el transcurso de su vida se hacen más duros y más duros. Y, estas personas dicen, lo vemos en la realidad, ¿no? Si tú ves cómo funcionan los seres humanos, es mucho más fácil para un niño creer en Dios y depositar su fe en Cristo que para un adulto. Y en Romanos, que ya encontré el versículo, dice, aunque afirmaban ser sabios, Romanos 1, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre, y por eso Dios los entregó a los malos deseos y cambiaron la verdad de Dios, y por lo tanto Dios los entregó a pasiones. O sea, era como que es como un proceso de hacerse peor. Y pareciera Eh, que aquí hay un juego de la voluntad, ¿no? Como tú eliges y Dios te dice, exacto. bueno, estás escogiendo el camino, ¿no? Entonces, lo que dice esta posición es que tanto el calvinismo como en el arminianismo hay un elemento de que tiene que ser Dios el que regenere a la persona para poder decidir. En el calvinismo es un poco más fuerte porque dicen que no solamente es que regenere, sino que Dios determina quién va a ser ese ¿A quién va a regenerado. regenerar? Exacto. Pero el provisionista dice que Dios nos da la capacidad de dar una respuesta a lo que Él ha dado como provisión. Y por eso tenemos lo que yo les decía, en Deuteronomio se habla de, tienes aquí para elegir entre la vida y la muerte, cuando Jesús habla de elegir entre el camino angosto y el camino amplio, y hay otros versículos, pero uno de los contraargumentos calvinistas es como, bueno, pero si tenemos la capacidad de decidir, entonces nosotros nos llamamos la gloria. Y lo que dicen los provisionistas es que eso no necesariamente es una conclusión lógica, porque eh, el hecho de que nosotros podamos tomar una decisión no significa que estamos ganándonos nuestra salvación, sino que sencillamente la estamos recibiendo, y el que se lleva la gloria al final es Cristo, porque es por Él que podemos tener una opción. Exacto, el que Entonces, provee como la vía de aceptar o negar sigue siendo Dios, ¿no? Nosotros no proveemos nada. sí. Ahora, a mí me parece esta posición muy interesante y muy atractiva, pero no
puedo tampoco decir como que la puedo defender a capa y espada y pienso que esta sea la única forma de pensar. No lo veo así y entiendo mucho por qué José se siente como reacio a meterse, a encasillarse en un sistema específico, porque la verdad es que sí llega un punto en el que no tenemos claridad y no tenemos tampoco por qué tenerla 100%, porque pues al fin y al cabo la mente de Dios es imposible de conocerla por completo, ¿no? Y van a haber cosas que nunca vamos a poder entender del todo, pero sí podemos tener algunas cosas claras, como por ejemplo el hecho de que no hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas para ser salvos y que necesitamos depositar nuestra fe en Cristo. La mecánica de cómo funciona eso de una forma u otra, pues hay lugar para el debate y ahí es donde yo siento que estos temas pasan a una segunda categoría de importancia y relevancia, pero pues sí en la práctica hay consecuencias de tanto un sistema como el otro, ¿no? Y lo hablábamos antes de grabar el episodio que eh, por lo menos en el tema de las misiones, y ustedes nos podrán contar más de cómo lo ven ustedes, pero yo siento que es mucho más urgente para un no calvinista predicar el evangelio que para un calvinista. Y claro, seguramente hay mil contraargumentos a lo que acabo de decir, que un calvinista me diría como, ¿por qué no te callas? No sabes de lo que hablas. Pero lo que yo sí veo en la práctica es que en el calvinismo uno puede fácilmente, inconscientemente decir, bueno, si al final una persona no está elegida para ser salva, pues poco o mucho, muy poco va a ser el efecto de mis palabras para que esa persona Sí, sea salva o yo no. creo que esto es un punto que les prometemos vamos a desarrollar en el próximo episodio y yo sí quisiera compartir más de eso. Lo único que les puedo decir, y con el respeto a nuestros hermanos calvinistas, morenistas, arminianos, es que yo cuando he tratado de meter mi mente en la visión calvinista, esto es personal, ¿eh? Esto es mi decisión y mi procesamiento lógico de la situación, personalmente siento que se me haría imposible trabajar en lo que trabajo, se me haría imposible perseverar en la evangelización si yo de verdad creyera que hay gente que ya está predestinada para salvarse, porque no sabría hasta cuándo seguir y hasta cuándo llegar. Pero me encantaría hablar con un calvinista sobre esto, un calvinista misionero evangelístico y que me cuente qué piensa. Pero José, tú querías... Solo un comentario al último tema y también y una invitación, digamos que sería como mi conclusión. Y es que hay que tener cuidado con estas nuevas formas de interpretar la naturaleza pecaminosa, que realmente este tema del provisionalismo es yo lo veo como una respuesta arminiana a la postura de los calvinistas sobre la muerte del pecado y la prevención del pecado. Hay que tener cuidado con eso porque pues la Biblia es muy clara en relación al pecado y a que nacemos muertos al pecado, ¿no? Y hay que tener cuidados porque puede ser que uno esté Espera, intentando ¿que nacemos muertos al pecado o en el pecado? en el pecado. Okay. Puede ser que estemos intentando como encajar ciertas narrativas dentro de el arminianismo o el calvinismo para intentar darle sentido como interno a la lógica de la misma doctrina. Pero bueno, una vez dicho eso, mi invitación es la siguiente y es, yo creo que esto es muy valioso, que tanto Clara como Ana estén hablando de esto y que ustedes escuchen porque tenemos que conocer los puntos más importantes del debate, tanto el calvinismo como el arminianismo y el morenismo, para así tener certeza también de lo que estamos creyendo y de la fe que tenemos. Pero mi invitación personal es, consideren que es posible que no tengamos que escoger, que no tengamos que escoger por uno ni por el otro, y que en ese sentido no tengamos que desechar al uno del otro. Es decir, que no tengamos ni que escoger arminianismo ni calvinismo, pero tampoco tengamos que declarar la guerra al calvinismo o al arminianismo, porque es posible, desde una lógica más amplia, moderna, pensar que ambas puedan ser al mismo tiempo. O esa, por lo menos, es mi postura frente al tema. Que eso no tiene un nombre.
puede ser que algún día lo llamen agnosticismo soteriológico. No, eso puede ser, Qué fuerte. no porque es al revés, no es que no sea ninguna de las dos, es que es las dos. Entonces puede ser que sea como armicalvinismo, Universalismo Ay. soteriológico. que sea como un armicalvinismo, una cosa así, que se llegue a entender que Yo prefiero ponerle un tercer nombre. que en la majestad de Dios ambas son posibles, tanto que 100% Él sepa y haya por acción o inacción permitido la salvación y la perdición de algunos, como que 100% seamos libres para acercarnos o no, o recibir o no ese regalo de salvación. Pero mi invitación más allá de eso puede ser que no lo vean así, pero que tengan eso como una posibilidad en la mente, que no tengan ni que elegir, ni tampoco que pelear contra alguno del otro. Y que Gracias, Omar. también me encanta esa invitación, porque también la importancia de nuestro llamado como creyentes en Cristo es predicar el evangelio, no predicar un sistema soteriológico. Exacto. Y ni convertir a una persona a nuestro sistema de preferencia teológico, porque no tenemos ninguna evidencia bíblica de que debamos hacer eso. Me encanta eso, Ani. Pero sí tenemos no solamente un mandato de predicar el evangelio, sino una urgencia. Yo siento que estamos en un momento histórico donde quizás Jesús no regrese mañana, pero más cerca que tarde está de regresar. Y yo personalmente quiero que todos mis familiares y amigos que no creen en Cristo lo conozcan y puedan tener su salvación y su vida eterna asegurada, y que puedan empezar a vivir esa eternidad desde ya. Ani, yo creo que, o sea, lo que acabas de decir, pese que yo sé que estamos como hablando de temas en donde es necesario escarbar y hacernos preguntas y dudar y todo esto que hemos hecho hoy, pero me encanta que hayas mencionado eso, porque pues yo creo que ya para ir cerrando, ese es nuestro objetivo último, que quisiéramos recordar y exhortar a nuestros oyentes, ¿no? Que al final no tenemos, y reto a alguien a que me lo busque en la Biblia, ¿no? No tenemos un mandato por parte de Jesús de siéntense a debatir cómo opera la gracia y siéntense a buscar esto. Claro, obviamente no es que esté mal hacerlo, ¿no? Sin duda, es necesario porque necesitamos saber sobre qué está fundada nuestra fe, y en ese camino de dudas y de preguntas nos acercamos más al Señor, y eso pues, es un proceso maravilloso, y qué hermoso que Dios nos dio como el cerebro y que nos dio sistemas de lógica y para entenderlo, pero al final, ¿cuál es el mandato del Señor? Y por eso a mí me encanta que Jesús al final de su estadía en esta tierra lo resume, ¿no? Y dice, bueno, o sea, pues ámenme, amen a los otros y vayan y hagan discípulos, porque eso es el amor, ¿no? Esa es la manifestación del amor. Entonces, yo creo que es súper importante, aunque estos temas son infinitamente interesantes, al igual que otros temas, ¿no? Al igual de que, no sé, los roles de género en la iglesia, temas que hemos tocado mucho aquí, o sea, muchos detalles, pero no son, o sea, no podemos perder de vista que si algo nos está pidiendo el Señor es predicar sobre su amor, sobre su persona y sobre su obra. Y eso no puede ser desplazado por convencer a otra persona, y no voy a decir a otra persona, por convencer a nuestros hermanos en la fe, porque creo firmemente que todos somos hermanos en la fe, todos los que hemos creído, independientemente de cómo creamos que esa gracia operó, todos los que hemos creído somos hermanos en la fe. He creído en Jesús, por supuesto, y en su persona y en su obra. O sea, hay que, en estos días de B&H, de Lifeway, me mandaron un libro que me quiero leer, que se llama Escoge tus batallas. Uy, buenísimo. De Dane Ortland. Sí. Que me lo quiero leer mucho porque yo creo que va a ser un buen instrumento, al menos, o sea, para mí, porque no me lo he leído, de aprender a escoger esas batallas de, bueno, hasta qué punto es interesante esto y hasta qué punto pues, fortalece mi fe, pero hasta qué punto esto no es un tema en el que yo estoy llamada a invertirme, ¿no? Y yo sí creo que cuando nos invertimos demasiado en algunas de estas doctrinas, como yo soy arminiana, o yo soy molinista, o yo soy calvinista, y no entiendo por qué tú no crees esto, e inclusive pasa de cualquiera de estas doctrinas, que es como que
o sea, desobedeces la palabra al no estimar a los demás como superiores a ti mismo, sino como, es que tú no eres tan buen cristiano, o no respeto tanto tu fe porque tú no eres de mi doctrina, tú no entiendes esto como yo. Eso es un riesgo que corremos al apegarnos demasiado a estas doctrinas, y no tiene por qué ser así, en lo absoluto tiene que ser, por qué ser así. Entonces, sí, quería decir eso. ¿Tú quieres cerrar? Sí, quiero cerrar con un versículo, por lo menos mi participación, y es no un versículo, sino una idea del Señor, ¿no? Porque hablando de este tema, es bueno recordar lo que el Señor decía en el Nuevo Testamento. No recuerdo exactamente la referencia, pero cuando Él habla de Sodoma y Gomorra en relación a la fe de un pueblo en el que Él estaba haciendo milagros, dice algo como, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que ustedes están viendo, se hubieran hecho los milagros que ustedes están presenciando, como que no se hubieran perdido, ¿no? Da la implicación. ¿Qué significa eso como en relación a todo este debate? Que yo creo que el Señor tenía en su mente ambas cosas, ¿no? Puede ser que Sodoma y Gomorra, todo el mundo ve Sodoma y Gomorra como un ejemplo de la perdición, ¿no? Y uno puede decir en el tiempo, claro, estaban predestinados para perderse, o se perdieron. Pero el Señor Jesús estaba ahí diciendo, si hubieran visto estos milagros, si hubiera hecho estos milagros en Sodoma y Gomorra, no se hubieran perdido. Yo creo que es una invitación para cada uno a que diga, bueno, no saben, es decir, no sabemos, puede ser que uno vea este mundo como está de terrible y la gente como es de terrible en algunos casos, pero hay que mostrar el amor y los milagros del Señor, porque no sabemos. Puede ser que estén condenados o que en su camino estén yendo a condenación, pero el Señor siempre está allí para salvarlos. Gracias. Así es, de tal manera nos amó. Muchas gracias, José, qué chévere. Gracias. Estas conversaciones son como profundas. Yo ni sé cuánto nos tardamos en esto, perdón. Sí. Pero gracias, José, por tu tiempo, por tus apreciaciones y tu llamado a que pensemos las cosas con un corazón bíblico y no sé, menos encasillado en nuestras preconcepciones y sesgos. Y bueno, pues nos veremos en el próximo episodio. Sí, solo recordarles que sí, enredándonos. Que si ustedes están confundidos, como nosotros, hasta cierto punto también, porque yo creo que son muchos conceptos con los que no necesariamente estamos familiarizados. A mí, yo les puedo decir que la pregunta que más me hacen en redes sociales es, habla de la predestinación, y siempre me pasa, y esto no es para nada para hablar mal de nuestros hermanos calvinistas, porque no es mi intención para nada, pero digamos, es lo que pasa, es que a veces cuando se me ocurre decir, no entiendo la predestinación como la entiende la visión calvinista, me saltan 7 mensajes privados como, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso Dios no escogió a Esaú, no escogió a Jacob y desechó a Esaú? No sé qué va. Y otra gente diciéndome, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Entonces, decirles que los entiendo, que entendemos como esta confusión. Nuestra iglesia latinoamericana en general, obviamente hay excepciones a esto, pero no nos forma necesariamente para abordar este debate y para hacernos las preguntas. Y de nuevo, en el próximo episodio vamos a presentar algunos conceptos más organizadamente, quizá un poquito más académicamente, y bueno, que si quedaron con dudas, pues que espérenlos y así nos escuchan en el próximo también. Pues gracias, Ani, de verdad que pues sabes, siempre es un placer, y bueno, y gracias a mi esposo, que creo que también era un aporte muy, muy chévere que yo quería que tuviéramos. Gracias por la invitación. Podemos dar por terminado el episodio. Bueno, gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo. Y esto fue Teológicamente Prácticas.